Joan, a quien le recomiendo leer, es autor de dos libros que son fantásticos, no son un poco difícil de conseguir en Chile, se pueden importar, ¿cierto?, por servicios de distribución en línea. Uno es El Narco, que habla de la insurgencia criminal en México, que es una connotación un poco más allá de solo bandas criminales como los carteles, que son muy poderosos y sabemos que ponen en jaque el Estado. Y por otro lado, este libro que también les recomiendo, que se llama Caudillos del Crimen, que justamente es una investigación que va más allá de México e incluye Jamaica, Brasil, cierto Triángulo Norte y otros países. Y efectivamente ocupa toda la experiencia de Joan, ¿cierto? Y saca conclusiones que son muy interesantes y que nos pueden iluminar, sobre todo ante la preocupación que tenemos en Chile, que queda manifiesta en la encuesta. Así que, Joan, muy bienvenido, un gusto tenerte con nosotros, es un honor. Esperamos verte más seguido y algún día verte en Chile cuando la pandemia lo permita. Y justamente quería hacerte una pregunta. Como bien sabes tú, Chile no es un país de los principales productores mundiales de droga, tipo Colombia, Perú o Bolivia. Los últimos dos son nuestros vecinos. Tampoco tienen los niveles de homicidios y de violencia, aunque estamos viendo ciertos hechos que son muy preocupantes, como el sicariato, ¿cierto? Que no conocíamos, que iba alguien y mataba por encargo, ¿cierto? Y a sangre fría en la puerta de su casa. Es unas cosas son nuevas para nosotros. Pero dada tu gran experiencia en esto, quería preguntarte, ¿cuándo, según tu experiencia, las cosas escapan de control? ¿Cuándo la pérdida del Estado de Derecho, de la seguridad, se vuelve irreversible? ¿Cuándo deberíamos identificar que eso empieza a pasar? Pues gracias, un gusto verte, Juan Pablo. Ya nos conocemos allá en las oficinas de AP en México ya hace ya varios años. Y sí, como digo, tengo 20 años aquí, llegué a México en el año 2000. Entonces, ha visto realmente el crecimiento de este problema que empecé desde el principio realmente a enfocar en esto. Aunque cuando primero viaje de Inglaterra a América Latina, tuvo otras ilusiones de estar cubriendo, no sé, una guerrilla de la izquierda contra dictaduras y tuvo como imágenes del siglo XX. Y me encontré en México y cubriendo este conflicto iba creciendo. Y al final fue peor, como al final el narco en México era mucho más potente que yo creo que guerrilla en América Latina. Y ve este problema tan grande, tan problemático. Y pues cuando iba viajando a otros puntos en América Latina para entender por qué está pasando eso, por qué está pasando en este momento este problema en tantos países. Entonces fui a Brasil a ver la historia del Comando Vermelho, el Comando Rojo de Río de Janeiro, y cómo iba creciendo ellos. Y iba a Colombia, a Venezuela. No he ido a Chile, incluso porque también en una forma fui donde eran los puntos críticos. Estoy en mi tercer libro y estaba pensando que mi libro ahorita es sobre el tráfico de armas de fuego. Estaba pensando ir a Chile como un ejemplo de más éxito. Primero estaba viendo si es un Chile un ejemplo de un poco más éxito. ¿Por qué Chile no tiene el número de homicidios que tiene otros países en la región? Al final también cuando empecé a investigar un poco Chile, que ve que no es tan claro el éxito, ¿no? Y no es tan fácil ponerlo como el gran ejemplo, porque también tiene problemas crecientes, hay algo, ¿no? Creo que, bueno, decir que un punto es difícil poner un punto, pero también, bueno, con la cuestión de homicidios, cuestión de asesinatos, cuando se pasa a tan grandes cantidades, luego son más impunes y luego son más asesinatos. Entonces, en México, si tienes al año pasado oficialmente 34.500 asesinatos en México, en el país. Y de esto, supuestamente un 10% lo resuelvan. Pero incluso los casos que lo resuelven son muy sospechosos. Y el 90% que no lo resuelve. Y cuando hay tan gran cantidad, es más difícil revisar esto. Cuando tienes en Chile, pues menos, la policía puede empezar a agarrar
los culpables. Ahora tengo un reporte sobre un caso emblemático que estaba involucrado el presidente Trump y el presidente López Obrador de México, que es el asesinato de 9 mujeres y niños que son estadounidenses que viven en México, que pasó en noviembre en el estado de Sonora, que iba ahí investigando este caso. Un caso con todo el enfoque ahí, con 2 presidentes diciendo en palabras, vamos a reservar este caso. Con el FBI cruzando la frontera para ayudar con unos peritajes de balas y estas cosas. Incluso en este caso, que fue un acto terrorífico, ¿no? Que 3 coches con mujeres manejando y varios niños, en total unos 14 niños ahí, y lo atacaron, lo emboscaron con AR-15, con también ametralladora, lo quemaron un coche completo. 5 niños murieron, 6 niños murieron ahí. Un niño, una niña, un bebé, estuvo en un coche y sobrevivió, que no lo tocó un bala, en que estuvo un coche lleno de balas y no lo tocó. Un milagro. Y para los niños que sobrevivió con balas en la mandíbula y todo eso. Un caso así horrible, que parece fue el cartel de Juárez detrás de eso. Pero incluso un caso así, con un caso tan emblemático y tanto presión política, estaba investigando y no lo resuelve este caso. Que ya fue a la casa de unos sospechosos, que parece muy cuestionable, las detenciones y todo eso. Entonces, ¿qué esperanza hay? Cuando hay impunidad total, ¿qué esperanza hay? Entonces, esto creo que es un punto. Otro punto en México son las tácticas de los cárteles. Tú recuerdas bien cuando fuimos cubriendo México en la agencia AP, estaba empezando eso. Empezó en 2006. Tú estabas en 2006 ahí, ¿no? Sí, estamos ahí, con las decapitaciones. 5 decapitaciones en Uruapan, Michoacán, que le tiraron en una discoteca, La Sombra y Sol. Y esta fue una gran noticia a nivel mundial. Yo recuerdo cuando hubo tantas decapitaciones que salió una nota en la agencia diciendo, ya no vamos a cubrir decapitaciones normales, ya no es nota. Hay tantos que ya no es nota. Fui en 2012 a Monterrey a cubrir 49 cuerpos, todos decapitados, todos que quitaron las manos y todos que quitaron los pies. Y fui a entrar al morgue con el olor de los cuerpos, ¿no? Y estaba pensando, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy cubriendo? ¿Qué estoy cubriendo aquí? ¿Cómo es posible en México? Y en Monterrey, cerca de Monterrey, la ciudad, incluso la ciudad en un tiempo, decían la ciudad más segura de América Latina, hace unos pocos años antes. ¿Qué está pasando eso? ¿Qué está pasando? Ahora vemos en octubre en Culiacán, Sinaloa, cuando el ejército intenta agarrar Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Lo agarran y luego se levantan los sicarios en la ciudad. Lo toman puntos estratégicos. Lo queman coches y empiezan a intercambiar fuego con soldados. Lo disparan con rifles de calibre 50. Uno se muestra, se quita la pierna de un soldado. Empiezan a secuestrar soldados y dicen que le vamos a matarlos. Van a donde están guardados los hijos de los soldados, los familiares, y dicen que vamos a quemar eso. Según el ejército, se levantan entre 700 y 800 sicarios. Con un acto insurgente. Es como, ¿cómo crees que puede ser eso? Que el aeropuerto cierre y al final se sueltan Ovidio Guzmán. Se dicen, vamos a entregarlo. Y muchos amigos míos de Culiacán dicen que estuvo bien la decisión de soltarlo, que están contentos y que qué bueno que el presidente lo soltaron ellos, porque si no iban a masacrar toda la ciudad. Pero imagínate, ¿no? Que los criminales lo pueden retar al gobierno así y lograr que quieren, ¿no? Entonces también es un punto, ¿no? Este es otro punto de quiebra que lo puede ver, ¿no? ¿Cómo es que ahora que vemos en América Latina, que esto no me sorprende,
Lo escribe hace un par de años una nota en una revista que se llama, de Estados Unidos, se llama The New Republic, que si no resuelven los gobiernos liberales este problema, que van a llegar gente autoritaria del derecho o donde sea, realmente autoritaria, va diciendo vamos a atacarlo. Y ya vemos Bolsonaro en Brasil llegando al poder, mucho con el discurso de vamos a matar a los criminales, el buen bandido y sale bandido muerto. Ahorita vemos en El Salvador un presidente que yo lo entrevisté cuando fue alcalde de El Salvador, tiene un discurso completamente diferente, un discurso de paz y amor y vamos a dar un cambio social que ahorita está, vamos a tener en la cárcel fuerte, yo voy a autorizar, dice, que las policías matan a los delincuentes. Y no me explico, si los gobiernos liberales, y en México podría pasar, si no lo resuelve esto un gobierno con maneras de prevención y esto, podría estar otra forma de cuestiones de derecha para eso, ¿no? Entonces, entiendo, impunidad, o sea, hay que estar muy atento cuando la impunidad es muy baja, en el fondo no se resuelven los crímenes, porque esto genera como un círculo, ¿cierto?, vicioso. Dos, hay que tener un Estado fuerte, o sea, capaz de imponer la ley, ¿cierto? Y no dejarse como tener que rendirse con su ejército ante los sicarios, ¿cierto? Y medidas de algún tipo preventiva. Y esto me llega a preguntarte, evidentemente, dado tu experiencia, ¿qué funciona y no funciona en la llamada guerra contra las drogas? Alguna vez entrevistando al presidente Santos me decía que era como pedalear en una bicicleta estática. Sí, sí. Tú pedaleas y no avanzas, ¿cierto? Pero por otro lado, a veces los gobiernos capturan cabecillas, incautan toneladas y toneladas de droga y esos son vistos como éxitos, ¿cierto? En la política antidroga o presentados así, también son criticados porque dicen son golpes mediáticos, no resuelven nada. Entonces, ¿qué nos podría decir qué funciona y qué no funciona según tu experiencia y lo que has visto en distintas partes y en distintos países? Sí, cómo no. Claro, es que se juntan varias líneas que son como contradicciones, ¿no? Y yo creo que la cuestión de esta violencia en América Latina, en varios países, con el narcotráfico es algo complejo que se cruzan diferentes puntos y incluso a veces cuando uno intenta verlo de un punto de vista ideológico, no se cuadra, ¿no? Entonces, a un lado es la guerra contra la droga. En esto sí, para mí es un fracaso completo. Yo creo que es aprobado, ¿no? Que no si lo vemos la guerra contra la droga de un proceso de 100 años, más de 100 años, que en el tiempo moderno empieza en Estados Unidos en 1914 con una ley que se llama el Ley Harrison, que empiezan a intentar restringir los opioides y cocaína en aquel tiempo. Y va creciendo, la ONU, pasan las cosas, vamos a intentar restringir las drogas. Luego tenemos los 60, el crecimiento muy grande del consumo de droga, porque en el principio del siglo XX fue un consumo muy limitado. Luego empieza a convertir a un consumo masivo de drogas, de los 60 para acá, que va y luego se sube y baja diferentes drogas, diferentes modas, pero no quitado, ¿no? En los países como, pues, empezando de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España. Italia, Inglaterra y España son los 3 países con más consumo de drogas en Europa, en hecho, que son la gente, son más viciosos, más que en Alemania y más arriba. Pero pues en toda Europa se consume mucha droga, ¿no? Empieza luego Brasil, ahorita el segundo país en total de consumo de cocaína. Puede ser el primer país de piedra, de crack en Brasil. Empieza a tener su propio consumo muy fuerte. Entonces, no ha funcionado esta prohibición en parar la gente tomando droga. Siguen tomando droga las personas. Al mismo tiempo, porque es ilegal el mercado, todos esos recursos, que son muchos, que la ONU dice que son $300 mil millones cada año o más,
que va a las mafias. Entonces tienen el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, con recursos enormes, por eso construyen ejércitos y se quita el país y tiene todos esos grupos en el mundo. Entonces, a un lado, la guerra contra las drogas es un fracaso. Pero decir esto no es todo. Puede decir la guerra contra las drogas es un fracaso. Y somos muchos que decimos esto durante mucho tiempo. Pero al final, ¿qué hacemos? Entonces, legalizamos la marihuana. Entonces, que legalizamos la marihuana y empiezan en Uruguay. También está el experimento de legalizar marihuana en varios estados en Estados Unidos. Pero ¿qué hacemos con cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y estas cosas? ¿Cómo lo regulamos? Podemos intentar poner la presión, hay que buscar rehabilitación y esas cosas. Intentar mover la conversación que se queda congelada. Intentar buscar, y hay que hacer esto, es un lado. Pero al mismo tiempo, seguimos viviendo la realidad de ya no es solamente en México la guerra contra la droga. Eso es simplificar muchísimo las cosas. En México tienen el crimen organizado, financiado por la droga, que ya está involucrado en muchísimos delitos. El tráfico humano, es decir, las personas que están cruzando la frontera ilegalmente a Estados Unidos, que ahorita están pagando, muchos de ellos, $5,000 para el paso, que lo llevan a México, a una ciudad ahí en Estados Unidos, y de este $5,000, una gran parte está sacando al cártel. El robo de petróleo, que en México ha sido enorme, el robo de gasolina, de los ductos de México. Imagínate, esto está retando el Estado a un recurso muy importante. Incluso tomando minas y haciendo minas sin permiso, sacando hierro que estaban vendiendo a China, en todo tipo de delitos, ¿no? Piratería, y luego los crímenes que son peores para la ciudad, para los ciudadanos, que es la extorsión, el secuestro. El secuestro es un problema gravísimo en México. Y esto también el Estado tiene que poner líneas, que no permitimos secuestro, que no dejamos que lo secuestren. Porque cuando secuestran, ¿o qué pasa en Centroamérica cuando extorsionan todo el mundo? Entonces, ¿por qué quieres empezar un negocio? Empezar un negocio para ser víctima de extorsión. Tienes que pagar eso. Y ahí en Honduras, el nivel de extorsiones es increíble, ¿no? Hasta compañeros periodistas que están como haciendo periodismo y trabajando con equipos, y hasta que ellos, que lo van ahí, tengo un amigo ahí que lo ven hasta los maras ahí, ya tenemos una investigación de tus ingresos y queremos tal cantidad cada mes. Entonces, aparte de la cuestión de las drogas, hay que poner también política, hay que hacer algo ahorita. No es suficientemente decir, estamos en contra de la guerra contra la droga y ya. Hay mucho más a que hacer ahorita, ¿no? Pero ¿cómo construye en América Latina policías que funcionan? En México lo van cada rato cambiando nombres. Policía Federal Preventiva, policías federales. Ahorita estamos en la Guardia Nacional. Gendarmería, que cada sexenio otra policía nueva, y no están funcionando. Entonces, ¿cómo construyen México? ¿Cuáles son los modelos? Antes incluso iba a decir, pues, que un país como Nicaragua, que es muy pobre y mantiene niveles bajos de crimen, pero también después los policías de Nicaragua estaban involucrados en masacres de manifestantes, entonces no es muy buen ejemplo. De Colombia, muy controvertida este ejemplo también, de los falsos positivos. De Chile, pues tú me puedes contar a mí qué exitoso, qué buen modelo es el chileno para pelear. ¿Cuál es el modelo? Porque viendo el modelo de Estados Unidos es más difícil poner América Latina, o viendo el nivel de Europa menos. Entonces, ¿cómo son los modelos de policías que pueden funcionar? Pero sí, cuando hay chance, es como un poco como el coronavirus, aunque no sé cómo es la mejor estrategia con coronavirus, pero cuando hay pocos casos, tienes chance de contenerlos. Igual con los asesinatos.
Si hay pocos, tienes chance de, ok, tenemos pocos asesinatos, los vamos resolvemos 50, 60, 70%. Entonces, si matas a alguien, lo más seguro es que vas a la cárcel. Pero si le dejas crecer, 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 hasta que lleguen miles y miles y no puedes empezar con ellos. Tú mencionaste un par de aspectos que se cruzan justamente con la pregunta, ¿eh? Cómo el crimen organizado diversifica sus actividades y hablaste de piratería, ¿cierto? El control de commodities, incluso Sí, explotación minera, que hemos visto algunos casos en Chile de robo de cobre para que nuestro principal commodity de exportación para justamente exportarlo a China. Hubo sí. una incautación importante este año. Son cosas puntuales, pero que empiezan a manifestarse. Y por otro lado, mencionaste la pandemia, ¿cierto? Coronavirus. ¿Cuál es tu pronóstico de qué puede pasar con los grupos de narcotráfico a propósito? Porque hemos leído que, por ejemplo, en Sinaloa se están repartiendo cajas con comida. Entonces, ante la realidad que en América Latina tenemos estados bastante débiles, estados que les convienen a los narcos que sean débiles, pero que no desaparezcan, como dice en tu libro, porque ellos les conviene que el Estado les dé cierto agua potable, electricidad y todo, pero que no ejerza la seguridad. ¿Qué puede pasar con esto? Porque puede ser una oportunidad para los narcos para ganar apoyo popular si ellos son más eficientes en la distribución de ayuda social, entre comillas, que el Estado, o al revés puede ser también una forma donde ellos tienen que, no pueden mover toneladas de droga a través de las fronteras que están mejor vigiladas y empiezan a penetrar otras actividades legales. ¿Qué Sí, sugieres? claro. Pues con la cuestión de como aquí dice, las despensas. Uh, yo fui hace poco a un punto donde repartieron despensas el narco en México, que fue un interesante que estuvo aquí en el Estado de México, que no tan lejos de Ciudad de México, 1 hora y media, en coche. Fuimos a este municipio que vimos en un reporte, un video incluso del cártel, de un cártel que se llama La Familia Michoacana, repartiendo en este municipio. Pero fuimos al municipio a preguntar dónde estaba. Pasamos todo el día hasta encontramos el punto que fue en la sierra, en una terracería, un camino no pavimentado. Y ahí repartieron como unos 200 despensas más o menos. Y vinieron en un pickup, dando, fueron la gente de la comunidad, muchos niños, más bien adolescentes, mujeres pidiendo, el cartel lo dieron y con un papelito diciendo es el apoyo del Comando M en la familia michoacana. Y la gente diciendo, pues estamos agradecidos, si hay ayuda hay que aceptarlo, ¿no? Lo que me llama la atención es realmente es poco si lo ves toda la población. 200 despensas, incluso en este municipio son 50,000 personas para arriba, entonces 200 despensas no es mucho. Es algo simbólico y lo mueva con los medios sociales, las redes sociales y con los mismos medios tradicionales. Lo reportan, ya está. Entonces la gente tiene esta idea a nivel más grande, a nivel más nacional e internacional. Los cárteles están dando despensa. Órale, pues ellos ayudan a la gente, como piensan. Otra cosa es muy enfocado. Entonces, en un pueblito, este fue un pueblito muy chiquito que se llama La Loma de la Concepción. Es un pueblito chiquito. En este pueblo, casi todo el mundo recibieron algo. Entonces, en este sí tienen apoyo. Ellos pueden contar, después de la gente sí paga, ¿no? Es como aquí en México la compra de votos. Cuando compran votos hoy en día en México, no lo hacen contrato diciendo dame tu voto y vas a votar. Lo dan tarjetas a la gente, lo dan bienes. Pero la gente sienten, lo voy a votar, como sienten, como voy a regresar, por favor. No es necesario que lo forzan. Y la gente también con el narco es que comprando el apoyo. Y después ellos tienen que dejar mercancía, esconder ahí. Si viene la policía buscando, pues no van a ayudar. Entonces está comprando este apoyo. Al mismo tiempo, la crisis económica pega al narco como pega a todo el mundo. En el cierre, pues no hay antros, no hay bares, no hay fiestas. El uso de cocaína, que es el más rentable, se baja muchísimo.
las fronteras, hay mucho menos tráfico en la frontera ahorita. Estados Unidos, México, ha bajado muchísimo tráfico. Incluso esto es algo histórico. Y vamos a ver con la política de Trump cuánto lo van a abrir la frontera. Si va a ser como antes o no. Porque ya hay mucho tiempo diciendo la gente no puede cerrar la frontera, no puede cerrarlo. Ahorita es difícil, incluso para la gente que tiene una visa, entrar a Estados Unidos ahorita. Porque yo ahorita en la frontera preguntan, ¿y qué haces? No me dejan entrar. Vamos a ver las presiones que vienen de los comercios en Texas, por ejemplo, que dependen de los mexicanos que cruzan la frontera a los centros comerciales a comprar, y eso es donde dice, hoy no estamos vendiendo, porque no vienen los mexicanos a comprar. Entonces hay que abrir la frontera. Vamos a ver cuánto pasa eso. Pero ahorita con menos tráfico de personas, es más difícil traficar la droga. Entonces, sí es un golpe a sus finanzas. Vamos a ver hasta cuándo es. Esperamos también por el mundo que el cierre no dura mucho más tiempo, porque el choque económico está poniendo un colapso. Y otra cosa, otro punto final de eso es, hay mucha gente que no tiene trabajo ahorita en México. Hay mucha gente que no está trabajando. Todas las que están en tiendas, meseros, que no están trabajando. Entonces, ¿qué hacen? Pues van también al narco. Pues estoy listo para trabajar. Un mano de obra, ya existe barata, pero incluso más barata, que están dispuestos de hacer algo, lo que sea, para sacar un billete. Bueno, es un panorama bastante inquietante. Y yo quiero dar un poco de espacio a las preguntas que han empezado a llegar de las personas que están conectadas aquí. Y, por ejemplo, la de Jorge Gatica apunta justamente un poco lo que estamos hablando ahora. Tú hablabas, claro, lo comparás un poco con la situación de cuando compran votos. Si tú das una caja de comida, las despensas, eso genera cierta lealtad o por lo menos cierta retribución. Y él hace un énfasis en el aspecto comunicacional y de las redes sociales. O sea, ¿cuánto daño hace a la sociedad de que de alguna manera la cultura narco se va internalizando? Me acuerdo cuando, por ejemplo, capturaron al Chapo o después lo iban a extraditar, salieron la gente comprándose, nosotros le decimos camiseta aquí, o polera, o remera, o como se llamen, ¿cierto? Pablo Escobar es un ícono de la cultura popular. Tú lo has investigado en tu libro El Narco, a través de la ranchera, los narcos corridos. El trap o el reggaetón también de alguna manera levanta estos personajes. ¿Tú crees que también hay un aspecto comunicacional en esta materia que abordar, que es importante que los estados, así junto con recuperar legitimidad, ¿cierto? Lanzar planes de prevención, ¿cuánto deben hacer de eso? Sí, es muy buena pregunta. Yo en el tiempo ha cambiado mis pensamientos sobre esto. El principio yo quise decir que la cultura no afecta, más bien porque antes siempre, yo lo vi antes los esfuerzos de censurar la cultura en los 90s, cuando vino la cuestión de los 80s, cuando vino la cuestión de los gangster rap y esto de Estados Unidos, y hubo intentos de censurarlos. Entonces, pues está mal, lo puedes decir que quieran, que no afecta, al final ellos están contando las historias. Pero ya realmente por la experiencia sí lo veo que hay un intercambio muy fuerte en la cultura y los actores. Hay mucha gente que está involucrado con el crimen que me dan referencias de cultura, de películas que han visto. En Honduras, lo pregunté a la gente, ¿cuándo empezaron a ser más pesados los delincuentes, las gangas, las pandillas? Y ellos decían, pues era después de la película Sangre por Sangre, que en inglés es Blood In, Blood Out, una película de pandillas de Los Ángeles. Dice que antes de esta película eran como del video de Michael Jackson de Bad. Y después de esta película empezaron a convertir a cholos y mucho más. Y hay una banda en esta película que se llama Los Vatos Locos. Y existe ya en Honduras, pandilla y fuerte matando gente. Y es gran película, yo me encanta la película, es gran película que cuenta incluso como las pandillas, no es como poner, bueno, él explica
protagonista que se queda en la cárcel, que pierde las piernas, todo como se pasa mal, pero incluso inspira a los delincuentes. Y es como lo mismo de la película Pelotón de Oliver Stone. Oliver Stone hizo esta película como gran crítica a la guerra. Pero muchos jóvenes no lo ven así, lo ven como inspirarlos para juntar al ejército. Como para los militares es gran película, como así es bueno, como así. Entonces, es complicado. Como sí creo que hay un efecto. También hay muchas circunstancias reales muy fuertes, ¿no? Si hay un factor importante, ¿por qué los jóvenes convierten a sicarios? ¿Por qué cuando sacan a un joven de 12 años? Porque ya lo agarran jóvenes, muy chavos. Hay chavos de 12 años que están reclutando el cártel, entrenando. ¿Por qué un joven se va a la cárcel? Muchas veces no tienen papás o tiene vivir con solo la mamá. Abandono. Hay unos que lo dejan los dos papás. Abandono. Ellos sienten, ¿por qué mis papás me dejaron? ¿Por qué no tengo apoyo familiar? Odio el mundo. No me importa si yo quiero hacer daño a las demás personas porque el mundo hizo daño a mí. Y no me importa si... Entonces hay este conflicto. Entonces yo creo que es una cuestión muy fuerte y si lo ves hoy en día en muchas partes de México e incluso en Centroamérica más. En Centroamérica ha sido un abandono muy fuerte y es triste decir por la cuestión de la inmigración. Que muchos que los papás fueron a Estados Unidos y dejaron los hijos solitos o con una abuela ahí y se quedan creciendo en un estado de abandono. Aunque los papás, muchos se fueron para buenos motivos, que quisieron apoyar a su familia, pero al final tiene un daño, un aspecto de daño. Pero regresando a la cultura, sí hay un intercambio importante, pero no sé qué hacemos de eso. No creo que intentar hacer prohibición en la cultura funciona tampoco. Como intentan tener otras narrativas, como puedes tener, por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte la novela policíaca, las series de televisión policíacas. En América Latina no hay, intentaron incluso General García Luna, ahorita preso en Estados Unidos, cuando él fue secretario de Seguridad Pública, él pagó para intentar hacer una serie sobre policías, que era muy chafa la serie, ¿verdad? Y lo prestaron helicópteros de la Policía Federal y todo eso, y no jaló. ¿Por qué no jala? Incluso, ¿cómo puede cambiar el chip? Ahorita los malos son los buenos y como es complicado, pero ¿cómo lo cambia eso? No sé. Una pregunta que nos están haciendo de forma recurrente varias personas, Roberto Bayer, Ronald McIntyre, Francisco Guzmán, sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, Sí. porque la verdad es que en América Latina tenemos distintas experiencias, ¿no? Combate frontal, México, Colombia, ¿cierto? Cada vez más Brasil, y los países, por ejemplo, aquí yo te digo, en el Cono Sur, en general había más bien una situación bastante diferente, era más bien reacio porque las policías estaban en capacidad. El año pasado en Chile se emitió un decreto ley que después tuvo que ser revisado por unos reparos que hizo la Contraloría, que permite que las Fuerzas Armadas solo presten algún tipo de apoyo logístico y de comunicaciones, de transporte nomás a las Fuerzas Armadas en ciertas zonas y cierto bajo un mando responsable, pero no pueden combatir frontalmente, o sea, dispararle a los narcos, como lo vemos en otros países. ¿Cuál es tu experiencia habiendo recorrido Triángulo Norte, Brasil, cierto, Colombia, quizás los países, los puntos más críticos? Y ligado con eso, hay un tema de cooperación interagencial. ¿Ya? En general, hay poca, por lo menos en algunos países, poca disposición a que las policías cooperen con aduanas, con el ejército, con etcétera, todos los servicios que de alguna manera participan, ¿cierto?, en todo lo que es el entorno donde se desenvuelve el narcotráfico. Ayuda a la cooperación entre instituciones, porque es tan difícil muchas veces. Entonces, esas dos cosas, Fuerza Armada, ¿cuál es la experiencia? Sí, Y claro. cooperación interagencial. Sí, claro, hay un gran tema en México ahorita.
como que hemos visto en diferentes países, son diferentes malas experiencias, realmente, diferentes malas experiencias. No he encontrado mucho país la fórmula correcta para enfrentar eso, ¿no? O podemos ver un país como Uruguay, pues que tiene mucho más, pero hay igual otras razones por qué no tiene los problemas que tiene México o Centroamérica. Pues en México lo vemos, el hecho del ejército tiene un papel durante muchos años, pero bajo de Felipe Calderón que mete mucho más al ejército contra los cárteles. Y tenemos esta guerra, muchas personas lo ponen la fecha desde que entra Calderón, el 10 de diciembre de 2006, y que fui con la agencia AP precisamente en aquel tiempo, fui con el camarógrafo y fotógrafo a ver el ejército en Michoacán. Y fuimos allá a la sierra, tener la gente y todos helicópteros en el pueblo, el ejército como atacando. Y al final entró una guerra muy fuerte que ha subido los muertos, ¿no? Ahorita que estamos en 2020 y está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace la cuestión de abrazos no balazos, que vamos a tener paz. Y ahorita él hizo un decreto que se quede el ejército hasta 2024. Es decir, su mandato va a ser el ejército en las calles. Hubo mucha crítica de esta decisión, este decreto, de grupos de ONG y todo eso. Pero es interesante que hubo una encuesta en el periódico Reforma, que es un periódico crítico al gobierno. Y en la encuesta la gran mayoría apoya que el ejército está en la calle. Entonces, mucha gente quiere, aunque también... Entonces, ha sido durante estos tiempos un gran tema de mucho ONG, de mucho think tank, de mucho... El enfoque principal ha sido hay que no tener militares en la calle y lo malo importante son los militares. Y eso también viene de la experiencia del siglo XX, que el gran problema son las dictaduras militares. Y el ejército en la calle es una cosa mala. Y también hay muchos casos documentados de soldados torturando, matando, abusando. Esto es completamente real. Sí pasa. La cosa es algo más complejo porque tiene el ejército en la calle, actuando a veces en una manera abusiva. Y también tiene delincuentes fuertemente armados, extorsionando, secuestrando, masacrando. A veces con nexos con soldados, a veces peleando contra ellos, a veces controlando policías. Entonces, es un problema muy fuerte. Yo está como parte de la solución o parte de cómo tiene que enfrentar la sociedad civil, creo que tiene que unir dos corrientes. Un corriente es las personas que están criticando los abusos del Estado, la comunidad de derechos humanos, que es muy fuerte en México. Y otro lado, los grupos antidelincuencia, que son como la gente que sí están enfocando en los abusos de los delincuentes. Tienen que como juntar los dos para buscar las soluciones. Claro que solución de largo plazo tiene que ser policía, así que teniendo un ejército en la calle no es bueno, no es algo cómodo, que le gusta, que es bueno, y los soldados no son policías, que los soldados son para pelear en guerras. Pero en un momento ahorita es muy difícil y al final hay que aceptarse. Mucha gente dice que la policía no sirve, prefiere que el ejército esté aquí y que ellos son que pueden enfrentar los sicarios. Y cuando los sicarios son que lo hacen esto, están haciendo en muchos lados, van por pueblos en convoys, 50 camionetas, van ellos con AK-47 y con 50 calibre. ¿Cómo van a enfrentar esto a una policía normal? Entonces tiene una situación muy compleja y no es sencilla. Incluso pues no conozco, no sé cuál es la solución fácil a eso, ¿no? Nada más que hay que aceptar que es difícil y no es tan sencillo diciendo que si quitamos el ejército, resuelve el problema. Bueno, no lo hizo
que era lo que proponía López Obrador. Y en ese sentido, ¿qué te parece iniciativas? Porque pregunta alguien que se identifica como Diego, ¿cuáles iniciativas de legalización, la verdad, de marihuana son las que conocemos, por ejemplo, en Uruguay, que la verdad es un país muy chico, entonces puede servir como un laboratorio, 3,5 millones de personas, 4 millones de personas, pero también se dio a la par de que hubo un aumento de violencia en ese país, ¿ah? A la par de los índices criminales aumentaron conjuntamente con la legalización, cuando el argumento era el contrario. Y por otro lado tenemos estados de Estados Unidos que están legalizando el consumo de marihuana para uso recreacional. Sí. Y la verdad que por otro lado el gobierno central de Estados Unidos le pide a los otros países que combatan la droga, con lo cual es un mensaje bastante vivo. Sí. ¿Ha funcionado su experimento de legalización? Pues depende de los parámetros de éxito, ¿no? Si lo ves que el argumento desde el principio de los 60 contra marihuana, que marihuana es un veneno bien fuerte y que la gente si lo fuman, si lo ves de Richard Nixon atrás, y la gente la fuman, se vuelven locos y van a matar a su familia, no sabiendo, que eran muchos mitos que pusieron. Y si dice que pues, si legaliza la marihuana va a subir muchísimo el uso de drogas, la gente van a llegar a tomar muchas drogas. Eso no ha pasado. Entonces yo creo que en esta forma lo puedes ver que es un éxito que muestra que puede ser en California ahorita realmente la gente si quieren fumar marihuana la pueden fumar marihuana. Y en esta forma es un éxito. Yo estoy en favor en la personal en legalizar marihuana. En todos lados. Yo creo que el mismo como alcohol no es bueno. Ahorita no estoy tomando alcohol, tengo como un año que no estoy tomando alcohol. Pero está bien que lo venda alcohol con ciertas condiciones, ¿no? Que no venden a menores, que a veces como sí, con horarios y eso. Que tiene que tener control, que el alcohol es máximo 40% para un licor, que no es como 80%, así. O algo así, ¿no? Y tiene estas condiciones y es regulado el mercado. Al mismo tiempo tiene programas de salud que dice que no es bueno sea alcohólico y todo eso, ¿no? Los cigarros también. Fumar cigarros ha bajado mucho, pero también no son prohibidos los cigarros. Entonces, creo que con la marihuana, al final es menos peligroso que el alcohol, la marihuana. Para mí no hay tanto debate de esto. Yo creo que sí gano al lado. Fue interesante en Estados Unidos cuando llegó en 2012, cuando fue las gran campañas para legalizar en el estado de Washington y en Colorado. El movimiento conservador en contra de legalizar la marihuana se colapsó. Entonces, en una forma de, si lo ves que se puede legalizar la marihuana, está bien. En términos también que igual uno de nosotros, incluso yo mismo, igual mis esperanzas, de esta iba a hacer un gran daño al crimen organizado y así podemos quitar el problema del narcotráfico, no salió. Y al final, yo esperaba si empezaron a legalizar marihuana en Estados Unidos, iba a hacer mucho daño a los cárteles en México y no, eso no pasó. Entonces hay que también pensar un poco, igual ser un poco conservador con las esperanzas de que puede hacer eso. Que está bien para mí tener un mercado de marihuana, como así es como para con la. Y regreso a que dije antes que hacemos con cocaína, heroína, metanfetamina. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que tener el debate, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que ser importante ofreciendo rehabilitación a la gente que reduzcan su uso, no sé, otros programas? Pero no sé qué podemos hacer para reducir este mercado de eso, ¿no? Cocaína, no sé si cocaína, ese es un gran factor en alimentar los cárteles. Si puede legalizar cocaína, no sé, este es como más complejo, ¿no? Andreas Feldman hace dos preguntas que voy a tratar de unir. Uno que tiene que ver con cómo hacer para proteger, por ejemplo, a los jueces, ¿cierto? O a los mismos policías o a sus familias, cuando la verdad muchas veces viven en los mismos barrios o provienen de los mismos barrios de donde viene la gente que está dedicada al crimen organizado, que es un gran dilema. Y por otra parte también pregunta de dónde
¿cómo se explica esta violencia, cierto, tan fuerte que incluso llega a la decapitación, cuando la verdad con un tiro tú matas a alguien igual, ¿no? Sí, Pero son tortura, bueno, México, en Centroamérica se ve bastante, o sea, la verdad que parece que más que un ánimo de eliminar al potencial rival es de hacerlo sufrir, o sea, y sí. también de transmitir un mensaje con eso. Te hago esa pregunta de cómo proteger las comunidades, sobre Sí. todo a la policía y evitar su contaminación también. Bueno, primero, en México las policías no son protegidas bien, ¿no? A veces hay jueces, hay muchos funcionarios que tienen policías protegiendo, incluso hay periodistas que lo dan policías a veces para protegerlos. Pero incluso recuerdo en 2008, que fue también un punto de alerta muy fuerte, cuando mataron en aquel tiempo el jefe de la Policía Federal en su casa. Hubo un sicario en su casa, dentro de su casa hubo un sicario, había clonado sus llaves, estaba esperando en su casa, ¡pum! Y lo mató. Entonces, si no puede proteger el jefe de la Policía Federal en su propia casa, ¿cómo puede proteger a los demás? Yo he ido a muchas escenas de crimen. Yo he ido corriendo con la cobertura policíaca, la nota roja en México, como dice, corriendo para buscar los cadáveres en la calle. Y en muchos casos he visto policías que lo matan por sus casas, lo matan llegando, lo matan en patrullas. Las policías no son protegidas. Entonces también es otra razón que las policías se van con el cartel o son con el cartel, pero como van a matar a otra gente del otro cartel o otra célula, y son peleas internas entre facciones del cartel matando a sus policías, cosas. Pero no son protegidas y este es parte del problema. ¿Por qué usan los carteles el terror? Que sí es cierto, si matas a alguien con una bala, te muerto. Si quitas la cabeza, no es más muerto. ¿O por qué nos da más miedo a nosotros? ¿Por qué es más nota? ¿Por qué nos da más miedo pensando, ole, mira, lo quito la cabeza, destruir el cuerpo? Esto es una imagen fuerte que nos impacta más que ver a un tipo con una bala, pero lo vemos completo del cuerpo. ¿Por qué nos da más miedo el machete que una bala que no lo vemos? ¿No? Son cuestiones psicológicas. Hice una entrevista con un sicario en Honduras que dice que él mata a gente, ya está muerto el tipo, pero él mataba a gente en contratos, a veces por políticos incluso en Honduras, pero también por narcos y políticos, también a veces los narcos y políticos son lo mismo. Y a veces dice que estaba en el contrato queremos que sufre el tipo, queremos un video, que nos manden video, porque este tipo me traicionó y estoy tan enojado, no solamente quiero matarlo, quiero que sufre. Pero otro lado es que los cárteles también están haciendo una forma de control de territorio. ¿Qué hacían en la guerra civil en Guatemala? Cuando gente quisieron pelear contra una insurgencia en Guatemala, entonces van a los pueblos y dicen, ¿quién estaba en este pueblo apoyando la guerrilla? Y vamos a decapitar gente con cuchillo enfrente de ustedes, para este es un tipo, para que ustedes saben. Y los carteles, que incluso reclutaron gente los caibiles de Guatemala, hacen lo mismo. Pues vamos a quitar las cabezas de los enemigos y ponerlos aquí en la discoteca. Pero ustedes saben, es un forma de terror que hacen, que va desde en los conflictos desde el Imperio Romano, ¿no? Que el Imperio Romano cuando pelea contra los rebeldes de Francia y lo agarra y lo pone cada rato un tipo ahí en el poste diciendo, cara, ustedes van a ver que sufren y aprenden que no pelean con nosotros. Entonces, usando una táctica psicológica. Yo creo que aunque es interesante, en México esta época de violencia pública fue poco antes, fue 2010, 11, 12.
ahora es un poco más escondido. Las fosas masivas escondiendo los cuerpos y algo así. Tenemos muchísimas preguntas, hay como 26, John, lo cual es la prueba del éxito que está teniendo este seminario. Y estoy tratando de unirla un poco para tratar de que le respondas a toda la gente. Y por ejemplo, para ganarle terreno al narcotráfico, tanto en el aspecto legal como en el aspecto espacial, o sea, control físico, ¿cierto? De espacios, de poblaciones. Si pudiéramos establecer prioridades, por ejemplo, y que tú los desarrollas bien, porque tú dices, bueno, finalmente quien se mete en una pandilla, un cartel, no reconoce la legitimidad del Estado, lo dice en tu libro. Entre prioridades, si yo te digo perseguir las finanzas, ¿cierto? Y extinguir el dominio sobre bienes y activos de los narcos. Partir por combatir quizás el más narcomenudeo, como le dicen en México, acá le decimos microtráfico, como otra prioridad. Reformar las policías, ¿cierto? Lanzar campañas educativas y sobre todo empezar a desarticular un poco esta idea de que los narcos son los buenos y los policías son los malos, que es un poco que está a nivel de la cultura. Si tú pudieras establecer algún tipo de prioridades, ¿por dónde empezarías, Néstor? Primero la pregunta es, bueno, esto tiene que pensar los gobiernos, que no piensa poner prioridades. ¿Qué hacemos? Un problema tan grande, no puedes hacer todo. ¿Qué hacemos? Y esa parte también es como qué disfuncional es el sistema político en México. Los políticos no están como muchos poniendo soluciones o pensando realmente cómo vamos a solucionar el problema, ¿no? E incluso hay que decir que hay muchos académicos que tampoco lo veo realmente poniendo las soluciones. Más bien es como voy a lanzar una teoría de tal cosa. Hay que pensar esto. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo podemos reducir el daño? Entonces, qué buena pregunta para empezar. Pero en mi punto de vista, hay que pensar, si fuera en México, en México, ¿qué vamos a hacer con este problema tan grande? Primero hay que buscar limitar el daño que hace a los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son los crímenes que más daño a los ciudadanos, no? Asesinato de inocentes. A veces es difícil encontrar cuando inocentes, pero hay mucha gente que es inocente completamente. Estudiantes, niños que mueren con balas, heridas, ¿no? Secuestro es algo que daña muchísimo la población. Extorsión, como esta forma de frenar y dañar toda la economía. Vamos a poner estos 3 delitos primero. ¿Qué hacemos con estos? Entonces, pone a un lado realmente el narcomenudeo, porque el narcomenudeo es algo fácil de atacar. Pues basta la esquina, agarras unos narcomenudistas, ¿no? También pasa en Estados Unidos, ¿no? Una cosa que me llama la atención, fue a Baltimore, Maryland, que tiene un nivel de narcomenudeo súper fuerte. Gente va de la región a comprar heroína, piedra, mano, lo que quieras, ahí está el beta. Están abiertas. Es una ciudad a 60 kilómetros de Washington, de la capital, y pasa ahí y ve a la gente vendiendo heroína abiertamente en la calle. Abiertos. Y está raro que está cubriendo en México esta guerra y ya están vendiendo en la calle abiertamente la heroína. Pero también la misma policía lo agarran, lo encarcelan, van otros y lo ven que pues no podemos con eso. Entonces el narcomenudeo para mí no es prioridad, ¿no? Hay que pensar, si no es legal, pero no es prioridad. Pero hay que pensar los crímenes que dañan más. Entonces, aunque es difícil, ¿no? Porque en el narcomenudeo, porque si lo dejas vender abiertamente, a veces están ahí con armas y luego también se crezca el problema. Entonces, es una cuestión difícil. Pero, ¿cómo limitas el secuestro? Sería bien una campaña fuertísima contra el secuestro, juntando con los ciudadanos, porque diciendo, como en Colombia,
que si secuestras a alguien, vamos a encontrar. Y ese es un crimen que tiene delincuentes claros, culpables muy claros, que están secuestrando. Y ellos tienen que exponerse. Si secuestran a una persona y va a la familia diciendo que danos $200,000, tiene que abrir para que reciban el dinero. Entonces lo pueden cachar. Si tienen policía buena, pueden acabar con secuestros. Y hace más difícil no ganar esto. Pero ahorita lo siguen secuestrando eso. Secuestro lo puede convertir. Homicidios, pues hay que ver, por ejemplo, regresa al castigo. Si ellos matan a inocentes, a periodistas, que hay castigos que ellos saben, pues lo pueden matar. Que esto también pasa en Estados Unidos. Ellos lo hacen prioridad. Ellos lo castigan. En Estados Unidos, si un delincuente mata a un policía, lo va con todo el peso encima contra ellos. Entonces, esto se hace un blindaje que protege a la policía. Entonces hay que hacer algo así para intentar reducir los crímenes antisociales. Aunque también estoy muy en favor del trabajo social, de la prevención, de ir a los barrios, de recuperar los barrios, de ofrecer cosas a los niños, de ver cuáles niños la van a reclutar al cártel. E incluso, no sé, ahí en el barrio, decir, pues queremos hacer trabajo social. Y incluso hay gente de los cárteles que dice, pues yo no quiero que mis hijos, que la familia se entre en eso. Yo quiero que el barrio es mejor. Yo no quiero que ellos sufren como sufrí yo. No es algo imposible intentar hacer eso, ¿no? Por último, te voy a hacer dos preguntas porque estos seminarios tienen que ser acotados en el tiempo, porque como te decía, hay muchas más preguntas, pero estoy uniendo para, como te decía, tratar de responder. Una pregunta, ¿cómo evitar la infiltración del narcotráfico en la política, que obviamente en muchos países es un gran tema, y sobre todo si va a haber una crisis social donde se va a necesitar dinero para financiar campañas, por ejemplo, entre otras cosas? Y en ese sentido también, ¿cuán peligroso tú ves que los narcos aprovechen, por ejemplo, este clima de protestas sociales que ha habido en varios países para ganar cierto terreno, ¿ya? Cierto terreno aprovechando de ajustar cuentas con las policías, ¿cierto? O tenerlos distraídos conteniendo disturbios mientras ellos trafican, ¿cierto? ¿Cuánto de esas dos preguntas? Disculpa, la segunda pregunta no entendí Se bien. pregunta, ¿cómo, si ves que los narcotraficantes pueden aprovechar el clima de protestas sociales, ¿cierto? Sí, E claro. incluso incentivarlo de distintas formas para hacer ajuste de cuentas con la policía. Aquí ha habido Okay, ataques a cuarteles de policía, porque una cosa es sí. protestar en las calles por pedir, no sé, una mejor reparto Sí, sí, de la riqueza, y otra cosa es ir a atacar un cuartel de policía, que sí, cosas sí, sí. han visto. O sea. Bueno, ok, primera pregunta. Que es un súper problema en México, la infiltración a la política del narcotráfico. Bueno, podría decir que hay que tener la presión social, incluso la presión en los mismos partidos, que ellos no quieren narcopolíticos, que ellos tienen que tener sus procesos y porque quieren candidatos que ya tienen este proceso de narcopolíticos. Y el problema, eso también viene el que dijiste al principio, es como el punto irreversible. Son tan manchados, tantos políticos en México. ¿Dónde empiezas? Es como si ves con los expresidentes, ¿no? Ahorita dan presión o preguntas, ¿qué hacemos? Hay que ir contra el expresidente Felipe Calderón, porque García Luna, su secretario de Seguridad Pública, está detenido por narcotráfico. Pero también Peña Nieto, acusaciones de otras cosas, de contratos con él. Con Vicente Fox se escapó al Chapo. Con Carlos Salinas, su hermano Raúl Salinas, le encontraron 500 millones en cuentas de bancos de él. ¿Cómo empiezas a limpiar esta, no? ¿Cómo empiezas con tanto de narco político
Sería bueno en el largo plazo esto, que hay presiones que no aceptan. Lo difícil es que cuando también es que lo tiran también, mucha gente usan como esto como arma política. Vamos a atacar a un político manchándolo, atacándolo de narco. Yo creo que empezar podría ser parte de la solución de pelear contra la corrupción en México, que es un reto tan enorme. Es como tener más cosas abiertas, más como usando la tecnología, mostrar más cuestión de contratos, que la gente lo pueden ver, que son más limpios, que la gente puede ver más los recursos, declaraciones que están presionando a los políticos para ver, tengo esta casa, este es como lo pagan mis casos, y intentar poner una presión social al lado con eso, ¿no? Intentar limpiar eso. También en un lugar como Chile, que ya tienes menos problemas, es bueno todas esas cuestiones que no toleras los narcopolíticos. Si el partido político piensa que es un costo fuerte, no van a poner su candidato narco. Pero si ves que no es costo, pues la van a poner. Esta pregunta de las manifestaciones es interesante de Chile porque ustedes ganan con manifestaciones, ¿no? Ustedes tienen más marchas y disturbios y mucho más que en muchos países de América Latina. Ustedes están muy fuertes en eso, es otra conversación interesante. En México, los mismos narcos sí lo usan estas tácticas, lo copian. Entonces, la cuestión de bloquear una calle, ellos la hacen, le mandan gente. Usan a veces la bandera de vamos contra el ejército, pero a veces lo mandan gente del narco para hacer protesta. Aquí la cuestión que empiezan las manifestaciones de subir un camión y quemarlo y bloquear la calle y hacen los narcos y hacen las manifestaciones. Eso. Entonces, más bien aprovechan las tácticas. No es tanto que ellos lo van, por ejemplo, si hay una marcha, hubo unos disturbios hace poco en México que fue a cubrir por feministas. Parte de esto es contra los asesinatos de mujeres, que es un problema muy fuerte, feminicidios. Y hubo disturbios de grupos radicales de feministas en el centro de la ciudad, en el Zócalo. Unos incluso tiraron bombas molotovs muy fuertes que quemaron y tiraron contra policías. Yo creo que no están infiltrando eso el narco. El narco no importa eso. No importa. Y no es como iba contra una policía muy particular que van a encontrar. Si ellos quieren ir contra un policía, lo van a buscar dónde vive esta policía, dónde trabaja, vamos a seguirlo, vamos a mandar sicarios contra él. No tanto aprovechar eso, pero más bien copiando las tácticas, a veces para la presión, ¿no? Perfecto. Dos preguntas, Jorge Aliaga pregunta sobre Colombia y Rafael Rincón sobre Venezuela, que son dos preguntas. Ya la pregunta va a ir cerrando, después me va a pedir de ti. Una pregunta, Rafael Rincón, si Venezuela se puede considerar un narcoestado. Tuviste que el Departamento de Justicia ya le puso precio a la cabeza de Maduro, 15 millones de dólares, ¿cierto? Y hay toda una operación aeronaval en torno a Venezuela para incautar coca. Una cosa que se hace más bien regular. Pero eso uno sí se puede ser considerado un narcoestado y el cartel de los soles, ¿cierto? Que opera ahí. Y por otro lado, su vecino Colombia, ¿cuál fue el impacto del proceso de paz? Porque yo se lo pregunté directamente al presidente Santos, en el fondo como una externalidad, ¿cierto? El hecho de no combatir a la FARC en su zona, que eran zonas cocaleras, y hoy día tenemos tantas hectáreas o más que cuando estaba antes de lanzarse el Plan Colombia, ¿cierto? Con apoyo de Estados Unidos y la región la región está inundada de coca nuevamente. Entonces, Venezuela es un narcoestado y cuánto, en el fondo, el costo del proceso de paz, cuánto lo está pagando la región, ¿cierto? Con nueva cantidad de coca. Bueno, primero de Venezuela. Bueno, el concepto de narcoestado, que es un concepto muy llamativo, no es muy bien definido, ¿no? No lo uso mucho en general en mi trabajo en narcoestado. Pero si vamos a usarlo, un narcoestado, ahí podemos decir, pues, un estado donde están el gobierno a altos niveles trabajando con narcotraficantes, un estado capturando con narcotraficantes, un estado usando
los mecanismos del Estado por el narcotráfico, creo que sí Venezuela puede ser un candidato fuerte. Y sí, ahorita que tenemos Maduro, que hay un proceso contra él en Estados Unidos y al mismo tiempo sigue siendo presidente. Son cosas muy interesantes. Pero sí podemos hablarlo de un narcoestado si queremos usar este concepto. En México, pues en México, si México es un narcoestado, yo puedo decir que México es un narcoestado a niveles más bajos, más locales, donde hay control más fuerte de narcotraficantes. Pero Venezuela incluso es más complejo el problema de Venezuela. Sí, yo creo que sí es muy creíble que ha sido gran corrupción, un gran momento con narcotraficantes. Incluso tengo entrevista con un piloto, un narcotraficante que tenía varios aviones que estaban moviendo cocaína, que él movía cocaína de Venezuela en aviones y trabajando completamente con el gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces sí podemos hablar así, pero también el problema es complejo, es un problema de un estado disfuncional, capturado, de varias cosas, ¿no? De Colombia, si lo vemos, Colombia de 2000 para acá ha sido un gran éxito en unas formas, ¿no? Y sí vemos diferentes cosas. Primero de Uribe. Bueno, primero hubo la tregua, luego hubo Uribe atacando, luego Santos y luego el proceso de paz. Pues varias cosas. Ha sido un gran éxito en términos de hay mucho menos homicidios, que Colombia ya no es hay un enfoque de los estados fracasados, que la gente puede viajar entre ciudades, que sigue existiendo la guerrilla, pero mucho más reducido, que más un acto criminal, y sigue produciendo una gran cantidad de cocaína. Entonces, en términos de cocaína, la producción de cocaína es un fracaso en términos de reducir los delitos antisociales y recuperar el país. Y otra cosa, prioridad, es controlar de las carreteras. Cuando la gente no puede mover de una ciudad a otra, cuando la gente dice que no puede ir en un coche de Monterrey a Reynosa, es un gran problema, ¿no? Es un gran problema. Entonces, eso tiene que ser prioridad, ¿no? Seguridad básica en carreteras. Entonces, yo creo que en lo general, el conjunto de las cosas ha sido un éxito Colombia con muchas reservas. El proceso de paz en sí mismo, pues sí es un intento. Creo que sí tenía éxito en reducir el problema, que ya que sigue existiendo la FARC y sigue existiendo grupos de la guerrilla en Colombia y sigue existiendo paramilitares. Pero ya la cuestión ideológica es menos y más, puede ser más como un problema de delincuentes, un problema de lo mismo que tiene otros países de la región. Y eso empalma con lo que decías antes, que la prioridad primero es reducir el daño, ¿no? Sí. Los delitos, atacar los delitos que más causan, evidentemente, daño a la población. Bueno, Joan, yo antes de despedirme de ti, para ir cerrando y agradecer a todos los que participaron en este interesante webinar que hicimos en Athena Lab y dejar los invitados a los próximos que vamos a hacer, quería leer un par de párrafos de tu libro, son unas frases. Sí. Una dice: si los criminales siembran el caos en una ciudad, los críticos gritan que el gobierno es demasiado pasivo. Si manda tropas, aúllan que es represor. O sea, esto es justamente una muestra de lo que tú has dicho, que no es fácil. ¿No? Las soluciones fáciles, las soluciones no son fáciles en materia de combate al narcotráfico. Hay muchos niveles, ¿cierto? El nivel social, ¿cierto? El nivel comunicacional, el nivel del uso de la fuerza que están comprometidos, ¿cierto? El nivel de las finanzas públicas y la transparencia. Y la verdad es que parece que aquí hay que tener como una estrategia más integral. Pero para terminar, voy a hacer un poco el spoiler,
pero tú dices que al final, en Caudillos del Crimen, que lo recomiendo, dices que siempre hay esperanza. Así que, y tú eres una persona que tiene esperanza, por lo visto, ¿cierto? Sí, pues lo cité, siempre intente, cuando hago estos libros y retrato muchas cosas muy negativas, quiere terminarlos con un punto de esperanza. No puede terminar con todo está mal. Si lo vemos esto como un gran problema que está enfrentando América Latina hoy en día, tiene que ser soluciones, ¿no? ¿Cómo los seres humanos, si vemos como seres humanos, y si los seres humanos podemos reducir y la violencia a niveles muy bajos en unos países de Europa, en unos países de Asia, ¿por qué no pueden hacerlo en México? ¿Por qué en México tiene que vivir con eso? ¿Por qué los mexicanos tienen que vivir con esos niveles de homicidios? ¿Por qué en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en partes de Brasil? ¿Por qué tienen que vivir con eso? ¿No? Tiene que ser soluciones y tiene que ser esperanza. Pues agradezco que también mucho creo que los trabajos como grupos como ustedes que realmente están pensando bien, esto es realmente son que son más la solución que periodistas. Al final el periodismo es limitado en qué podemos hacer. Pero hay que intentar incluso con el periodismo buscar y empujar soluciones y pasar a grupos como ustedes para realmente encontrarlos. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias nuevamente a Joan Grillo por participar, ¿cierto?, en esta interesante conversación, a ustedes por asistir a esta conversación y hacernos llegar tantas respuestas. Les recomendamos seguir pendiente de nuestro trabajo y por supuesto que lean a Joan Grillo en New York Times, en Time y en un montón de revistas donde él participa activamente y en sitios digitales, por supuesto. Y con esto nos despedimos, les deseamos que estén seguros en toda esta pandemia, que se cuiden. Y Joan, espero verte próximamente o en México o en Chile, cuando se pueda, porque también sería muy interesante que recorrieras por aquí, sobre todo el norte, ¿cierto?, de Chile, que es donde de alguna forma la presión en materia de narcotráfico se siente más fuerte. ¿Ah? Me Así que, encantaría, un gustazo y cuando quieras. bueno, nos vemos. Y Adiós. saludo a todo el auditorio, ¿no? Como dicen. Muchas Dale. gracias. Y hasta Bueno, luego. Chao, bye. hasta luego y nos desconectamos. Esté muy bien.